Bien, voy a intentar resolver este ejercicio de campo eléctrico en el que me dicen que tenemos tres cargas iguales de valor menos 2 microcoulombios, es decir, menos 2 por 10 a la menos 6, que están situadas en estas posiciones. ¿Vale? Bueno, para distinguirlas, como las tres tienen el mismo valor, bueno, pues voy a llamar que esta es la carga, le voy a llamar carga A, esta va a ser carga B, esta va a ser carga C, y ahora nos dicen que una cuarta carga, que voy a llamar carga D, por QD, ¿no? Dice que la queremos llevar desde el infinito hasta el punto 4. Bueno, estaría esta carga D estaría en el infinito y la queremos llevar hasta este punto, ¿verdad? Bueno, pues eso por definición es la energía potencial, ¿no? Pero en este caso, bueno, sería al revés, sería menos la energía potencial, pero lo vemos. El trabajo para llevar una carga desde un punto inicial, que en este caso va a ser el infinito, hasta un punto final, que en este caso va a ser el punto, este punto de aquí, que vamos a llamar D, ¿vale? Será igual a menos la variación de la energía potencial de esa carga D, ¿vale? Entonces, eso sería menos la energía potencial final, energía potencial ya en este punto, menos la energía potencial inicial, es decir, en el infinito. ¿Qué ocurre? Que la energía potencial en el infinito sabemos que es cero y por lo tanto esto nos quedaría menos la energía potencial de esa carga D, ¿vale? En ese punto. Entonces solamente tenemos que calcular la energía potencial que tiene cuando llega aquí y el signo negativo nos daría el valor final. Bueno, pues vamos a ir calculándola. Vamos a ver esa energía potencial con respecto a las otras tres cargas que tenemos aquí. Bueno, lo voy a hacer por separado, ¿vale? En principio voy a calcular la energía potencial que vamos a tener entre A y D. Entre A y D vamos a tener que la energía potencial es K por QA por QD dividido de la distancia, en este caso R, podemos llamarle, pues no lo sé, RAD, sí. RAD, ese sería el vector, pero en este caso, como lo único que necesitamos es el módulo, ¿verdad?, para calcular la energía potencial, pues ahí lo pondríamos de esta manera. Y bueno, pues aquí vemos, ¿verdad?, si este valor son 3 centímetros, tenemos aquí 3 y este es 4, ¿vale?, pues calculamos el módulo de este vector con la hipotenusa. Entonces ese módulo, el módulo de RAD, que va a coincidir con luego otros que vamos a calcular, va a ser pues la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que será 5, ¿verdad? 5 centímetros, pero nosotros lo tenemos que utilizar en metros, sería 0,05 metros ese valor que vamos a poner aquí. Bueno, pues tendríamos 9 por 10 a la 9 y luego como QA y QD es la misma, pues podemos poner Q al cuadrado, que en este caso todas las cargas son de menos 2 por 10 a la menos 6, ello al cuadrado, lo digo porque las dos son iguales, ¿verdad? Así me ahorro escribirlo, dividido de 0,05. Bueno, pues ahí tendríamos el primer valor de energía potencial debido a la carga A. Fijaos, por simetría del propio problema, también la QC, la carga C, también va a afectar en esa energía potencial. Entonces podemos decir que la energía potencial, ¿verdad?, CD, por llamarlo de alguna manera, será K por QC por QD, partido del módulo ahora mismo del vector que vamos a llamar CD, pero que si veis, bueno, pues se puede observar que por simetría está justamente a la misma distancia, porque bueno, se nos forma otro, ese sería el vector RCD, ¿verdad? Pero como lo único que necesitamos es el módulo, pues serían también 0,05 metros. Bueno, pues tendríamos exactamente la misma expresión, 9 por 10 a la 9, por menos 2 por 10 a la menos 6, por menos 2 por menos 10 a la menos 6 sería al cuadrado, ¿no? O sea, las cargas son iguales, y nuevamente 0,05. Ya tenemos la contribución de las cargas A y C a esa energía potencial de la carga en D,
Y por último nos quedaría la carga que hemos llamado B. Bueno, pues sería otra contribución de energía potencial entre B y D, y lo vemos como K, en este caso QB, que es igual QD, que es la misma, dividido, y ahora sería el módulo del vector R, que vamos a llamar BD. En este caso, esto cambia, y vemos que ese vector ahora sería el que va de QB a QD, ¿vale? Y directamente, bueno, pues vemos que son 4 y 4, 8 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,08 metros. Bueno, pues lo ponemos, se nos quedaría aquí 9 por 10 a la 9 por menos 2 por 10 a la menos 6 al cuadrado, dividido en este caso de 0,08 metros. Bueno, ya tendríamos todas las energías potenciales, calculamos cada una de ellas y sumamos, ¿verdad? Y si hacemos todo eso, la energía potencial en ese punto que hemos llamado punto D va a ser igual a, en este caso da 1,89 julios, pero como veíamos aquí al principio, el trabajo, que es lo que nos están preguntando, para llevar la carga desde el infinito hasta el punto D, es menos esa energía potencial, por lo tanto sería menos 1,89 julios, ¿vale? Veíamos en los apuntes que en este caso ese valor negativo nos está diciendo que el trabajo lo realiza un agente externo, es decir, no lo realiza el campo, sino que se realiza de manera externa. Bueno, y tiene sentido, porque fijaos, estamos acercando una carga negativa a otras 3 negativas, por lo tanto, eso requiere un trabajo externo, porque el campo no lo va a llevar a cabo por sí solo, ¿vale? El campo eléctrico. Bueno, nos quedamos con este valor de energía potencial en este punto, ¿vale? Que luego nos va a servir. Lo voy a dejar anotado aquí, la energía potencial que hemos sacado, no el trabajo, sino la energía potencial en ese punto D, es de 1,89 julios, ¿vale? Bueno, pues ese sería el apartado A. Vamos a hacer el apartado B, a ver qué nos dice. En este caso nos dice que determinemos la fuerza total que experimenta esa cuarta carga ya en esta posición final. Bueno, dejarme que limpie un poco esto. Bueno, ya está esto mejor para hacer el apartado B, más limpito. Vamos a calcular la fuerza total. Bueno, la fuerza total de esta que experimenta esta cuarta carga en esta posición final, es decir, aquí donde se quedó situada, donde la trajimos desde el infinito. Bueno, vamos a ver cuál es la fuerza total. Yo lo hago de la siguiente manera. Mirad, esa carga va a sentir una fuerza, pues, por la interacción con las otras 3, ¿no? Entonces, pues voy a ir calculándola. En principio, de forma gráfica, fijaos, tenemos que esto es el vector que vamos a llamar RAD. Aquí vamos a tener el vector que vamos a llamar RCD. Y bueno, pues desde aquí, desde QB, desde la carga B, va a salir el último vector, las 3 cargas, y ese será el vector R, que vamos a llamar pues BD, ¿no? Claro. Bien. Como son las 2 cargas negativas, bueno, pues ¿qué va a ocurrir? Que en este caso la carga D va a sufrir una fuerza con respecto a A, que la podemos dibujar en la misma dirección y sentido de esta manera, porque serían fuerzas repulsivas, ¿verdad? Las 2 cargas son negativas, que voy a llamarle fuerza A, porque está generada por esa carga A, sería de esta manera. Por otro lado, va a sufrir otra fuerza que tiene las características muy similares, porque el módulo es igual, ya que las distancias son iguales, por la geometría, por la simetría del problema, pues ese módulo va a ser igual que este, y además ese ángulo pues igual que este, pero para el otro lado, ¿no?
Bueno, ahora veremos eso en qué nos influye. Sería así. Y luego vamos a tener una tercera fuerza generada que sería así, generada por la carga B. Sería la fuerza, la que vamos a llamar FB, fuerza B. Ahí tenemos las tres fuerzas. Bueno, si ya veis por simetría, el problema de hacer el sumatorio de todas estas fuerzas de manera vectorial, pues ¿qué va a pasar? Que las componentes en X se nos van a anular y nos va a quedar una fuerza, voy a dibujarla en otro color para que se vea bien, nos va a quedar una fuerza solamente aquí en el eje Y, ¿vale? Que sería la suma de las tres, ¿no? Esto sería lo que llamaríamos esa fuerza total sobre la carga, en este caso sobre la carga 3. Bueno, pues más o menos ya sabiendo lo que tenemos que hacer, pues vamos a empezar a hacer los cálculos. Poco a poco. Vamos con la primera de todas, la que hemos llamado fuerza A. Venga, pues esa fuerza A va a ser igual a K por QA por QD, que al final son lo mismo, Q por Q sería Q cuadrado, dividido del módulo del vector RAD al cuadrado, ese es el módulo de la fuerza, por el vector unitario, y ahora tenemos que darle dirección y sentido a esa fuerza, el vector unitario de RAD. Bueno, en esto no hay ningún problema, en esto tenemos claro, ¿verdad?, que K pues es el valor 9 por 10 a la 9, QA y QD como son lo mismo lo pongo como menos 2 por 10 a la menos 6 y como son la misma al cuadrado, y todos hemos visto ya en el apartado anterior que el módulo, el módulo es 5 centímetros, es decir, 0,05 al cuadrado, lo que tenemos que poner aquí. Y ahora, ¿cuál es el vector? Yo lo hago con el vector unitario. ¿Cuál es este vector unitario? El vector unitario es este vector que tiene dirección y sentido igual que RAD, pero valor de módulo 1. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues mirar, sería, nos estamos moviendo 3 unidades en el eje X, por lo tanto, ese vector unitario será 3i, subimos 4 en el eje Y, es decir, más 4 por el vector unitario J, que es el que me representa el vertical, ¿verdad?, el eje vertical, y para que sea unitario, pues tenemos que dividir entre el módulo, que sería 5. Alguien puede pensar, bueno, lo está haciendo en centímetros, ¿no?, y hay que hacerlo en metros. No, los vectores unitarios no tienen unidades, entonces, como yo arriba tengo centímetros y abajo también, pues lo haga en la unidad que lo haga, siempre me va a salir el vector unitario igual. Bueno, pues ahí lo tendríamos. Entonces, fijaos, voy a hacer todo este valor, ¿vale? Por un lado, si hago todo eso con la calculadora, me quedaría exactamente 14,4 por... Y ahora el vector unitario, pues lo hago en cada una de las componentes, 3 entre 5, que sería 0,6 en la dirección Y, y más 0,8 en la dirección J. Hago el último paso, ya multiplico, y me quedaría que F, la fuerza, lo voy a poner... Bueno, así ya lo puedo poner todo seguido para que se vea bien. Eso me quedará, pues, 8,64 en la dirección Y, más 11,52 en la dirección J. Y estos son newtons. Bueno, pues tenemos positivo en Y o positivo en J, es decir, esa fuerza va hacia arriba y hacia la derecha, como hacia la derecha hacia arriba, como aquí indica, ¿no? Bueno, ya tenemos esa fuerza A. Vamos a ver cuánto valdría lo que ya hemos llamado FC, fuerza C. Bueno, pues aquí tenemos FC y fijaos lo que vamos a hacer ahora. K por QC por QD, partido del vector, del módulo del vector RAC, perdón, RCD,
al cuadrado y por el vector unitario del vector RCD, ¿vale? Ahí. Fijaos, ¿qué nos queda? 9 por 10 a la 9. Como las cargas son iguales, menos 2 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Como la simetría del problema, esto vuelve a ser 5, ¿vale? Pues 0,05 al cuadrado. ¿Y ahora cuál es el vector unitario? Bueno, ahora el vector unitario está apuntando, ¿verdad? Aquí sería, vamos hacia la izquierda 3 unidades, por lo tanto sería menos 3 en la dirección y hacia arriba, igual que antes, más 4 en la dirección J. Ese sería el vector y lo dividimos entre el módulo del vector para que se haga unitario. Si os dais cuenta, todo es exactamente igual, excepto que este menos antes era más. Por lo tanto, me salto ya este paso y me va a quedar menos 8,64 en la dirección Y más 11,52 en la dirección J. Y estos son newton. Como prevíamos al principio, las componentes en el eje X se me van a anular. Bueno, pues ya nos queda el último vector, que sería la última fuerza, que sería la fuerza que hemos llamado fuerza B, y va a ser K por QB, en este caso, por QD, dividido del módulo del vector RBD al cuadrado por el vector unitario de EBD, ¿verdad? Bueno, ahora va a ser más fácil, ya veréis. 9 por 10 a la 9 menos 2 por 10 a la menos 6, que serían las dos cargas, Q por Q, porque valen lo mismo. ¿Cuánto vale ahora el módulo del vector este? Bueno, pues como es desde aquí hasta aquí, ¿veis? Está contenido en el propio eje, pues son 8 centímetros, creo que es lo mismo, 0,08 al cuadrado en metros. ¿Y cuál es el vector unitario? Pues este es el vector unitario de un vector vertical, pues en este caso hacia arriba, ese vector unitario coincide con el vector unitario J. Por lo tanto, mirad que aquí es mucho más rápido. Si hacemos todo esto, aquí ha cambiado el 0,08, ¿vale? En este caso nos sale un valor de 5,625 en la dirección J newtons, ¿vale? Este, como vemos, este vector no tiene componentes Y. Ahora ya, para finalizar, la fuerza total será la suma de fuerza A más la que hemos llamado A, B y C. Nos queda sumar estas componentes. Entonces, las componentes en Y, esta con esta, como son igual dirección pero en sentido contrario, más o menos, se me van y ya no me queda más que sumar 11,52 más 11,52 más 5,625 y eso sale exactamente 28,665 en la dirección J, tal y como estamos viendo incluso en el dibujo, se confirma con el dibujo, y esos son newtons. En este caso, este sería el resultado vectorial, pero coincidiría con el módulo, porque al solo tener una componente, pues coincide el módulo también, ¿no? Bueno, pues esa sería la fuerza que estaría sintiendo la carga que hemos denominado carga D, debida a la interacción con las cargas A, B y C. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenemos el segundo apartado. Y vamos a por el tercero. Dice, utilizando la conservación de la energía, determina qué velocidad inicial hacia abajo hay que darle a la cuarta carga, cuya masa, me la dan aquí, es de 1 gramo, para que consiga llegar al origen de coordenadas, hasta aquí, con velocidad nula. Bueno, voy a borrar todo esto un poquito y ahora seguimos. Bueno, he retomado la diapositiva anterior donde estaba resuelto el apartado A, recordar que aquí veíamos que una vez que la carga esta que hemos llamado Q sub D estaba aquí, ¿vale? Le habíamos calculado que en ese punto tenía una energía potencial de 1,89 julios y la he recordado porque ahora nos va a hacer falta, ¿no? Entonces voy a poner aquí que esta energía potencial aquí es de 1,89 julios, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahora voy a borrar esto que teníamos del apartado A. Bueno, lo podía haber dejado, bueno, no pasa nada. Lo borramos y lo volvemos a hacer.
para ver qué hacemos. Nos decía, le tenemos que dar una velocidad inicial, vamos a llamar ahora a este punto, punto, por ejemplo, inicial, ¿vale? Para el apartado C, ahora ya estamos en el apartado C, y ahora va a ser este nuestro punto inicial, punto de inicio, y hasta donde llega la carga, el punto final. ¿Por qué? Porque nos han dicho que vamos a conferirle una velocidad inicial que va a hacer que esa carga baje, se vaya frenando, porque claro, hemos visto en el apartado anterior justo que por repulsión con otras tres cargas hay una fuerza hacia arriba. Entonces se va a ir frenando hasta que llegue a ese punto, vaya, ahora no cojo, no, ahora, vale, entonces no consigo hacer esto bien. Ahora, se va a ir frenando y va a llegar a este punto con velocidad 0, ¿vale? Entonces, aquí la velocidad final va a ser 0. Y bueno, pues vamos a calcular esto. Si a alguien se le pasa por la cabeza calcularlo como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o algo así, ¿no? Que alguien podría pensarlo, bueno, eso obviamente no se puede hacer en ningún momento porque la fuerza es variable. Según se va moviendo la carga, la fuerza es diferente, por lo tanto eso ni por asomo. ¿Esto cómo hay que hacerlo? Bueno, pues sabiendo que el campo eléctrico es un campo conservativo, nosotros sabemos que esa energía mecánica en el punto inicial, la energía mecánica que tenga en el punto inicial la carga, va a ser igual a la energía mecánica que tenga en el punto final. O lo que es lo mismo, en el punto inicial va a tener una energía cinética inicial que le va a conferir esa velocidad que nosotros le tenemos que dar a la carga, que es lo que nos están preguntando, más una energía potencial que la carga tiene por estar ahí y que ya hemos calculado antes, por eso he guardado este dato, que nos va a hacer falta ahora, y al final vamos a tener una energía cinética final más una energía potencial final, las que tengamos en este punto. ¿Qué ocurre? Como al final la velocidad es 0, este término de energía cinética va a ser 0. Y ahora, bueno, pues ¿qué me quedaría? Pues calcular la energía potencial final, porque tengo energía cinética inicial, 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La masa la tenemos, la velocidad inicial es la incógnita, más la energía potencial inicial, 1,89. Es un dato, ¿verdad?, que hemos calculado en el apartado A. Y eso va a ser igual a la energía potencial final. Pero claro, la energía potencial final aquí también es la debida a esta carga, que llamábamos carga A, carga B y carga C. Ahora volvemos a tener tres cargas con distintas posiciones, bueno, posiciones relativas distintas con respecto a la carga D, y tenemos que calcular también su energía potencial. Bueno, pues vamos a calcularla. En este caso lo voy a hacer ya todo seguido. Sería calcularlo igual que hicimos al principio. ¿Vale? Voy a llamar energía potencial final en el apartado A, pero ahora con estos. Bueno, ya voy muy rápido. K por QA por QD dividido. Y ahora, en este caso, RAD prima, le vamos a llamar, ¿vale? Bueno, pues el módulo RAD prima, el módulo, pues veis que es 3 directamente, 3 centímetros, que hay que pasarlo a metros, 0,03 metros. Lo voy a anotar aquí, 0,03 metros. Esta sería igual, 0,03 metros, y ahora aquí en este caso es 0,04 metros. Bueno, pues esto sería más K por QB por QD dividido del módulo de R, que le podemos llamar ahora RBD prima, más K por QC por QD dividido del módulo del que vamos a llamar ahora RCD prima, porque han cambiado con respecto al apartado A. Bueno, pues como K, Q, esto es igual, pues lo saco factor común y me queda 9 por 10 a la 9, que sería K, por Q al cuadrado, que sería menos 2 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Y ahora multiplicamos por, en este caso, esto hemos dicho que es 0,03, 1 partido de 0,03, más 1 partido de 0,04, más 1 partido de 0,03.
Bueno, pues ahora tenemos esa energía potencial final. Si la hacéis, y yo no me he equivocado, que es fácil, me da 3,30 julios, ¿vale? Bueno, pues este valor es este, lo pongo, acordaos que estábamos aquí a medias con esta ecuación, eso es igual a 3,30. Resuelvo esta ecuación y me queda, lo voy a hacer por aquí abajo, que quede un poco más claro, resuelvo esto por aquí y me queda 1/2 por 1 gramo, que era la carga, la masa de esa carga, que sería 10 a la menos 3, porque hay que ponerlo en kilogramos, cuidado, esto hay que pasarlo a kilogramos, por la velocidad que estamos buscando al cuadrado, es igual a 330 menos 1,89. Si resolvemos esto, le damos a la calculadora, esa velocidad que le tenemos que imprimir a la carga para que llegue hasta el origen de coordenadas con velocidad 0 es de 53,10 metros por segundo. Bueno, pues ahí estaría el último apartado del ejercicio, un ejercicio que es laborioso, un ejercicio laborioso, pero que tiene un poquito de todo. Venga, pues nada más, un saludo. Hasta luego.